sinceras agradecimientos y me voy a permitir hacer la presentación de nuestros ponentes que nos acompañan este día. Por la maestra Luz del Carmen Rodríguez. Ella nació en la ciudad de Oaxaca en 1968. Es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, licenciatura en enseñanza de idiomas, egresada de Bellas Artes de la misma universidad, en danza contemporánea, instructora de educación artística, profesora del idioma inglés, diplomada en estrategias de la enseñanza del idioma inglés, dirección y coreografía y montaje de danza folclórica nacional y regional, vicepresidenta de Educayol AC, conferencista internacional, promotora cultural de Toltecayol, voz autorizada de Educayol AC. Por favor. Y enseguida me permito presentar al maestro Guillermo Marín Ortiz, Luis, perdón. Él nació en la Ciudad de México, en la de, bueno, ahora es Alcaldía de Coyoacán, en 1952, egresado de la UNAM, maestría en Desarrollo Cultural en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural de la UNESCO, Venezuela, y doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Vasconcelos de Oaxaca. Presidente de Educayol AC, promotor cultural de la Toltecayol, autor de 19 libros publicados, conferencista internacional, director de instituciones culturales en Oaxaca, Morelos y Guerrero, realizador de más de 450 videos en toltecápsulas en YouTube, director del portal www.toltecayol.org con más de 30 millones de visitas, generador de contenidos en Facebook como Guillermo Marín Ruiz, en Twitter como Tigre Marín 1, más de 15 años en Radio Plantón con los viejos abuelos, columnista del periódico El Imparcial de Oaxaca desde hace 38 años, instructor en Toltecayol, memoria histórica e identidad cultural ancestral. Un fuerte aplauso para nuestro. Bueno, como ustedes oyeron, son las personalidades que ahora nos acompañan y nos van a compartir sus conocimientos, que esperamos que esto sea de gran provecho y que no sea la primera, sino que sea la primera de varias, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, no sé si se escucha bien así. Sí, bueno. La pregunta es, ¿por qué nosotros, los mal llamados mexicanos, porque no todos somos mexicas, porque México viene de mexica, ha hecho toltecas, zapotecos, mayas, purépechas, totonacos? ¿Por qué los mal llamados mexicanos no conocemos en general la historia ancestral de nuestra civilización maya? Somos tan antiguos como China y como India, y estos países sustentan su existencia y su futuro en su cultura ancestral. Recientemente el Congreso del Pueblo Chino nombró a Xi Jinping, le dio una extensión de 10 años de gobierno, y uno de los objetivos de su gobierno era, o es,
fortalecer la cultura china en el pueblo chino. China hace 70 años era uno de los países más pobres del mundo y más corruptos. ¿Cómo es posible que en 70 años China esté apuntando a ser la gran potencia del siglo XXI? ¿Cómo es posible que un pueblo que hace 70 años era paupérrimo, ignorante, corrupto, hoy sea una de las naciones que apuntan a la hegemonía del siglo XXI? Y del otro lado está la India. ¿Cómo es posible que la India, que tiene más habitantes que China, sea toda una potencia económica, política y cultural? Cierta ocasión estaba yo con un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad Benito Juárez que me habían pedido que les diera un seminario en Montealbán. Y entonces eran como 8 o 10 muchachos y les dije, si la Universidad Benito Juárez nos pagara un viaje de estudios a China y yo fuera su maestro, yo les pediría como condición para ir a ese viaje que leyeran a Confucio, a Mao Zedong, que además de Confucio, se me olvida el otro filósofo, el del Tao, y les pediría eso, que leyeran la vida de Mao Zedong, de Lao Tse, gracias, de Confucio, pues para saber a dónde vamos, ¿no? Pero les decía, y si en el último momento por la burocracia de la UAPO nos mandaron a la India, pues entonces yo les pediría que leyeran el Sena Vesta, que leyeran la historia antigua de la India, que leyeran al arquetipo de Shiva, de Siddhartha, de Buda, pues para saber a dónde vamos. Y viene la pregunta detonante, les digo, y para visitar México, ¿qué tenemos que leer? ¿Qué tenemos que saber? Y todos los estudiantes de posgrado se quedaron callados. ¿Por qué nosotros, a diferencia de China y de India, que somos tan antiguos, por qué nosotros, pueblo, somos extranjeros incultos en nuestra propia tierra? ¿Es normal? ¿Es así? ¿Por qué los chinos sí tienen memoria histórica? ¿Por qué los chinos sustentan su futuro en su pasado? ¿Por qué la India, a pesar de tener bombas atómicas y ser un país de alta tecnología, por qué los indios tienen un gran respeto a sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de vestir, de comer, su forma de vida? ¿Por qué están orgullosos los indios y los chinos de su historia, de su cultura? ¿Y por qué nosotros no? No es normal. No es normal. Yo me le digo a la gente, es que tú eres mexicano, y me dice, sí, soy mexicano, mucha honra. Pues no eres mexicano. ¿Quién le puso México a este país? Los colonos. En 1824 los criollos. Pero ¿cómo se llamaba esta tierra, esta civilización que hoy los arqueólogos de Lina han demostrado que las primeras formas de transformar el teocintle en maíz, es decir, cuando inicia la domesticación de las plantas y la agricultura, ya está fechado en el año 8000 a.C. en el valle de Tlacolula. Es decir, antes del 8000 a.C. nuestros abuelos eran nómadas, cazadores, recolectores. Pero a partir del 8000 a.C. comenzaron a desarrollar la agricultura para crear el maíz. De las 6 civilizaciones con origen autónomo del planeta, las más antiguas,
Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac, nosotros somos los únicos que inventamos nuestro propio alimento. Es decir, el maíz no es una planta natural. El maíz es creación de la sabiduría de nuestros antepasados, que cultivaban que tomaban un pasto silvestre que todavía existe, que se llama teocintle, que produce unas mazorquitas de este tamaño. A partir de ese teocintle, ellos, a través de lo que conocemos como ingeniería biogenética, crearon el maíz. Pensar la invención del maíz científicamente hace 10.000 años es asombroso. Ninguna otra civilización lo hizo. Pero no solamente inventamos el maíz, inventamos la milpa. La milpa es que en un espacio de 20 por 40 mínimo, una familia trabajando 4 meses al año, sembrando maíz, chile, calabaza, frijol y los llamados quelites, tiene alimento básico para todo un año. Fíjense que hay que trabajar 4 meses al año como familia en 20 por 40 y tenemos la base de nuestra alimentación. Después ya nada más buscamos un poquito allá, agarramos chapulines, pescamos, pero ya la base está ahí. Todas las civilizaciones antiguas, todas construyeron pirámides, todas. Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac, sin ponerse de acuerdo. Yo insisto en que si seguimos pensando igual que Hernán Cortés y Mel Gibson, pensando que las pirámides las hicieron para saber cuándo se cultiva, pareciera que los campesinos necesitan hacer pirámides para saber cuándo tienen que cultivar, o para hacer sacrificios humanos y sacarle el corazón a las personas. Si seguimos pensando así, estamos fritos, estamos colonizados, estamos juzgados. ¿Por qué todas las civilizaciones construyeron pirámides? No eran centros ceremoniales, no eran ciudades, no eran fortalezas, eran centros de investigación y de estudio del conocimiento humano. Estos centros de conocimiento, en el náhuatl, que era la lengua franca de todos los pueblos, se conoce como tolanes. Monte Albán es un tolán, no es una ciudad. Nuestros abuelos no usaron las ciudades para vivir. La ciudad es una agresión a la tierra, porque en un pequeño espacio se pone a vivir mucha gente y no sé si han visto desde los aviones, las ciudades parecen mezquinos de la tierra. La forma humana de vivir es vivir en comunidad, donde las casas no están juntas, hay huertas, hay milpas, sí hay un centro que nos unifica, pero las casas son caseríos. Entonces, estos lugares nunca fueron ciudades. Monte Albán está a 400 metros de altura y el agua originalmente estaba en el río Atoyac. Pero el río Atoyac no pasaba donde hoy pasa. El río Atoyac originalmente pasaba donde viene la carretera federal y se metía justamente por esta calle donde está el ferrocarril y llegaba justamente a donde están los dos mercados, el Benito Juárez y el 20 de noviembre. Ahí entraba el río. Entonces, ¿quién va a vivir a 400 metros de altura y a 5 kilómetros de distancia para todos los días ir por agua? Y si ustedes suben a Monte Albán quitándose el casco de Hernán Cortés, porque eso así pensamos, y yo les invito a que me digan si ese lugar es para una casa habitación, para vivir. Ese lugar no se hizo como una ciudad, ni como una fortaleza, ni como un palacio. Eran centros de conocimiento. Para que tengan una idea, la segunda civilización que hizo más pirámides en la historia de la humanidad fue Egipto. Los científicos, los arqueólogos dicen que hasta ahorita han encontrado 110 pirámides en Egipto. No todas son inmensas.
110 pirámides. En el Anáhuac, su territorialidad va desde Nicaragua, que náhuatl quiere decir Nican, Aguac, hasta aquí el Anáhuac, y el sur de Canadá. Dos puntos referentes de nuestra cosmogonía es un lugar que se llama Seacat, que así le bautizaron nuestros abuelos, Seacat, y hoy los gringos le dicen Seattle. Y del otro lado, del lado del Atlántico, hay un lugar donde hay mucha agua y muchos peces, y en agua se conoce como Michoacán, y los gringos le pusieron Michigan. Y además el Anáhuac contenía las islas del Caribe. Ese es el territorio del Anáhuac. Pero solamente en México, que es una pequeña parte del Anáhuac, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene abierto al público 194 zonas arqueológicas. Y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego entonces, somos la civilización que construyó más pirámides en el mundo antiguo. Y no construimos fortalezas, no construimos ciudades, no construimos centros ceremoniales, construimos centros de investigación. ¿Y cuál es el producto de esa investigación? El maíz, la milpa, la nixtamalización. ¿Ustedes sabían que nuestros abuelos descubrieron el cero matemático 500 años antes que los egipcios? ¿Ustedes sabían que nosotros inventamos la primera calculadora del mundo? Calculadora, no ábaco como los chinos para operaciones básicas. El Nepohualcíncinc es una calculadora maravillosa. ¿Ustedes sabían que somos la civilización que produjo la calendárica más exacta de la humanidad? Necesitamos 8.320 años en nuestro calendario ancestral para ajustarlo con un solo día. Ninguna civilización pudo llegar a hacer eso. ¿A partir de qué? De la cuenta calendárica del movimiento del Sol, de 365 días, punto 25-22, de Venus, de 584 días, de las Pléyades, que son las estrellas que les llaman las cuadrillas o las cuadrillas, cada 52 años están en el cenit, o la cuenta larga, que es cuando el Sol gira en torno al centro de la galaxia en 25.625 años, que acaba de terminar justamente el 2012. Para hacer esa cuenta calendárica, en que cada una de estas cuentas embonan una con otra como un reloj, se necesitó muchos siglos de investigación, de observación, de síntesis y de transmisión del conocimiento. Somos una civilización que desarrolló el conocimiento en todas las direcciones. Fíjense nada más que interesante, nosotros no produjimos armas. Para que vean qué clase de gente somos. Occidente va del bronce al hierro, al acero, a la rueda, al estribo, al caballo, al cañón, al arcabuz, ¿sí? Nosotros no inventamos armas. Las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, 9.500 años después, con esas mismas armas enfrentamos a los invasores españoles. ¿Sabían ustedes que nosotros nunca inventamos la moneda? No inventamos la moneda porque sabían que, como yo digo, que el dinero es el alma y el arma de Satanás. Porque con dinero se explota a la gente, a las comunidades y a los países. Entonces, una sociedad que no utilizó el dinero, pero que además nunca hubo propiedad privada, nos está hablando de un pueblo muy evolucionado,
Un pueblo que estaba obsesionado viendo las estrellas, viendo la naturaleza, sacando el conocimiento, 1519, y un mexica de Tenochtitlan de 1519, y no hay comparación, nos los llevamos de calle. Y estábamos en un periodo de decadencia. ¿Por qué tanta grandeza de nosotros? ¿Y por qué nosotros no sabemos nada de nosotros mismos? ¿Es natural? No, no es natural, es inducido. Pareciera que la gente entre más va a la escuela, más ignorante se conoce de sí mismo. Cuando fui director de la Casa de la Cultura de Oaxaca, en los 80s, hice amistad con el doctor Rubén Bonifaz Nuño, que al final se convirtió en mi maestro. Y siempre que iba a Oaxaca, me pedía que lo llevara a Monte Albán. Ya era un hombre mayor cuando yo lo conocí. Y una vez estábamos arriba en Monte Albán y le dije, maestro, ¿me permite hacer una pregunta muy personal? Me dijo, adelante, Guillermo. Le dije, doctor, estoy hablando de los años 80. Le dije, doctor, no entiendo cómo usted, que es uno de los grandes poetas de México, decían que era con Octavio Paz, los grandes poetas de México. No entiendo que usted, que es miembro del cuerpo de gobierno de la UNAM, usted que es el traductor oficial del latín y del griego de los libros que edita la UNAM, usted que fue el creador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, usted que es la eminencia de la cultura greco-latina en México, no entiendo por qué ahora usted está estudiando a los olmecas. Y entonces me dijo, Guillermo, un día me di cuenta que yo era experto de la cultura de Grecia y de Roma, pero que cuando venía a Teotihuacán, a Chichén Itzá, a Monte Albán, era un extranjero inculto en mi propia tierra, y me dio mucha vergüenza. Me dije, yo realmente no sé nada, porque lo que sé es del otro, pero de lo mío no sé nada. Y vuelvo a insistir, ¿por qué no sabemos nada de nosotros? ¿Por qué nos da vergüenza lo nuestro? ¿Por qué desde hace 500 años exaltamos a los extranjeros? ¿Por qué desde hace 500 años los que tienen el dinero, el poder en este país son extranjeros? Desde Hernán Cortés, que llegó con una mano atrás y otra adelante, prófugo de la ley de Cuba, era un delincuente, hasta Carlos Slim. Si ustedes no saben, el papá de Carlos Slim llegó con una mano atrás y otra adelante a principios del siglo XX por la guerra del Líbano. ¿Por qué desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim, toda la gente que tiene poder en este país son extranjeros? ¿Por qué nosotros no sabemos nada de lo nuestro y lo que sabemos nos avergüenza? Hace un momento en el desayuno alguien mencionó el trigo criollo. ¿Se dan cuenta qué tan colonizados estamos que a lo propio nuestro le llamamos criollo? Técnicamente un criollo es Carlos Slim, es decir, una persona de padre extranjero y madre extranjera que nace aquí, ese es un criollo. ¿Y por qué nos han enseñado a pensar y a creer que lo criollo es lo propio, lo de aquí? Entonces dicen, yo quiero una gallinita criolla, yo quiero un maíz criollo. Hasta eso nos han quitado, fíjense. Nos han quitado el orgullo, la dignidad, el coraje. En 500 años solamente nos han enseñado a decir sí, patrón, para servir a usted y darle una patada a nuestro hermano que está abajo de nosotros. Nos hemos vuelto el Hernán Cortés que vive aquí, con tantito poder que nos den. En este país a cualquiera, con tantito poder que le den, se vuelve un Hernán Cortés de su propio pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros creemos que cuando un hijo tiene que triunfar, tiene que ser un explotador?
¿Por qué? ¿Eso es normal? Fíjense, cuando Alemania se reunificó, los más ricos de Alemania se juntaron, los 100 ricos más ricos de Alemania se juntaron con su presidente y le pidieron que les cobraran un 10% más de impuestos durante 10 años para que ese dinero se fuera a la reunificación, porque los alemanes de este eran muy pobres, para que el gobierno les pudiera dar. ¿Por qué en otros países hay solidaridad con el otro y por qué con nosotros hay canibalismo? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Ustedes creen que nuestros abuelos que construyeron Monte Albán fueron así? Fíjense, Monte Albán se comenzó a construir en el año 500 a.C. y fue abandonado en el 850 después de Cristo, 1350 años de desarrollo humano. Trajeron piedras de 14 kilómetros de distancia. No crean que las piedras con las que está hecho los edificios de Monte Albán son de ese cerro. Ustedes observen cuando vayan a Monte Albán, son piedras más duras y más pesadas que fueron traídas del Valle de Ocotlán. Fueron cargadas 14 kilómetros y subidas 400 metros de altura. Aplanado las terrazas de los cerros, son 4 cerros, durante 1350 años. ¿Dónde está la proeza de nosotros como pueblo? ¿Dónde está tanta construcción de edificios asombrosos? Pero eso es nomás lo material, también está lo espiritual. Porque a pesar de estos 500 años de opresión, a pesar de los pesares, aquí estamos hablando de los viejos abuelos. Y en nuestra vida cotidiana, aunque detestamos a los indios y somos modernos y American citizens, seguimos viviendo de alguna manera en torno a nuestros abuelos. Y cuando nos vamos a vivir al extranjero, a los 6 meses ya nos morimos por un plato de frijoles, una tortilla y una salsa, porque ahí está nuestra cultura, esa es nuestra esencia. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué en una comunidad, por ejemplo, como Tlacotepec, que es ancestral, ¿por qué la gente no sabe nada de la cultura tlacotepecana? ¿Por qué no le interesa saber? Y entonces déjenme decirles, como persona, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Fíjense, como persona, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Yo soy Guillermo Marín Ruiz, gracias. Y puedo contarles más o menos mis 70 años de vida atrás. Esos 70 años de vida son los que me hacen estar en esta mesa. Todos los años de estudio, de investigación, son los que me hacen hablarles en este momento. Pero ¿qué me pasaría si yo me hubiera caído al bajarme del auto y hubiera tenido un golpe en la cabeza y me da amnesia? Estuviera aquí frente a ustedes, pues no sabría qué decirles. Porque como persona, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. ¿Se dan cuenta que no conocemos nuestra historia ancestral? Y vuelvo a insistir, ¿es natural? No, no es natural. Y entonces, voy a terminar, voy a decir que terminen para que no se me desconcentren. ¿Por qué no es natural? Por un proceso de colonización. O sea, no nos damos cuenta que estamos colonizados. Miren, la colonización
comenzó en 1492 con el genocida de Cristóbal Colón y sus dos hijos asesinos. Porque en los primeros 10 años del arribo de estos españoles a las islas de las Antillas, exterminaron a todos los pueblos indígenas de las Antillas. No los españoles en genérico, no. Colón y sus dos hijos. Hay 3 dogmas que inician, que arrancan en 1492 y 5 estrategias para colonizar. 3 dogmas y 5 estrategias. Y esas han estado vigentes estos 5 siglos. El primer dogma, y lo inventó Cristóbal Colón, dijo que nosotros, nuestros antepasados, no tenían alma, por lo tanto éramos animales. Y como los animales no tienen propiedades, todo lo que estaba a sus ojos era de ellos, no nos bastaba tomar. Fíjense cómo ese dogma sigue presente. Pregúntenselo a las mineras canadienses, gringas y de los ricos de México. Lo que ven les pertenece. No le importa quién está ahí, eso es mío, para acá. Pregúntenle a la gente del istmo con las eólicas. Viene el extranjero y dice, esto es para mí. Y no importa quién viva ahí, no importa qué historia, esto es para mí. ¿Por qué? Porque esos no son seres humanos. Yo soy, porque soy de ojos claros, soy blanco, soy europeo, soy gringo. Yo soy ser humano, estos son animales. Primer dogma, los descubiertos no son seres humanos. Y bueno, con este nuevo gobierno de AMLO, el salario mínimo se despegó del suelo, pero hasta con Despeñadero, el salario mínimo era una muestra de que éramos animales, ¿o no? Eso demuestra simplemente, sin hablar de cuestiones técnicas y filosóficas, cómo ha evolucionado el salario mínimo en México, cómo ha ido la inflación y cómo ha ido el crecimiento de la riqueza de los más ricos, que todos son extranjeros. O sea, este pueblo, al nuestro, 0 posibilidades. Es tan miserable la vida en este país de criollos para criollos, que nosotros, los hijos de los viejos abuelos, nos tenemos que ir expulsados de esta nuestra tierra en calidad de indocumentado, para tener más oportunidades en el extranjero que aquí en nuestra propia tierra, que aquí en nuestra propia casa. Porque esta tierra y esta casa, la verdad, nunca nos ha pertenecido. Fíjense nada más, los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que han nacido allá, producen más riqueza en calidad de indocumentados que los 126 millones que vivimos de este lado. Ahí pueden ustedes entender qué es la colonización, qué es la exclusión, qué es la explotación. Entonces ese primer dogma de que somos animales sigue vigente. Segundo dogma, los descubiertos son peligrosos, son violentos, son asesinos. Hay que tener cuidado, hay que mantenerlos a la línea. Y desde la matanza de Cholula hecha por Hernán Cortés hasta la matanza de Nochistlán de Gabino Cue, nunca, ninguna de estas matanzas, pasando por Aguas Blancas, pasando por Tlatelolco, nunca ha habido un culpable. Nunca. En este país no se castigan las matanzas. Lo que garantiza que el que esté en el poder, mátenlos en caliente, no hay problema. Son animales, no merecen.
Eso somos. ¿Y por qué somos así? ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué no sabemos quiénes somos? ¿Por qué no sabemos de dónde venimos? No sabemos dónde estamos, no sabemos qué queremos. Así nos quieren, así nos necesitan. Entonces el segundo dogma es que nosotros somos peligrosos, que somos violentos y que hay que mantenernos a raya con el peso de la ley. Hágase y cúmplase. Tercer dogma. Los descubiertos son idólatras y demoníacos. Hay que rescatarnos de las garras del demonio. Hay que enseñarles al Dios verdadero, al nuestro. Hay que civilizarlos. Hay que integrarlos. Son salvajes animalitos que hay que integrar. Y desde Hernán Cortés hasta nuestros días siempre nos están rescatando. Siempre vienen a las comunidades a darnos las soluciones a nuestros problemas. Ni nos conocen. Nunca han estado aquí, pero ya traen las soluciones. Y todas esas soluciones siempre son fallidas. Porque no conocen la realidad nuestra. No saben quiénes somos. Además nos desprecian. Yo como buen oaxaqueño me fui de migrante a Estados Unidos 2 años y trabajé en el Departamento de Educación de California. Y tuve la oportunidad ahí de conocer al sistema consular mexicano. Los que hayan estado en Estados Unidos no me van a dejar mentir. En los consulados mexicanos en Estados Unidos hay puros pirrulis que nos ven con desprecio, les molesta tratar con los mexicanos. Ellos se sienten muy por arriba del nivel cero. Y nos tratan a patadas, nos tratan mejor los niños que la gente consular, con todas sus grandes excepciones, porque no son todos. Pero en general, los cónsules son regalos que ha dado el poder político y económico a sus... La última cónsul la última cónsul que estuvo en San Diego era la amante de un secretario de Estado y que al terminar el sexenio le quiso regalar el consulado para que se consolara. Y la señora no sabía nada. Entonces, esos 3 dogmas son los como se mueve este sistema llamado gobierno mexicano, gobierno de mexicas. ¿Cuáles son las 5 estrategias? Fíjense, esos 3 dogmas y 5 estrategias. Primera estrategia. Lo primero que hay que hacer es quitarle su lengua. Porque al quitarles la lengua a los pueblos invadidos, les quitamos la capacidad de transmitir la cultura, de saber de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Un pueblo sin lengua, un pueblo que no tiene la capacidad de expresarse con su lengua, es un pueblo que no tiene futuro, es un pueblo esclavo. Ellos sabían que al quitarnos nuestras lenguas ancestrales, seríamos esclavos voluntarios. Entonces, lo primero que hicieron con esas 5 estrategias, la más importante es quítenle sus lenguas para que los dejen mudos. Segunda estrategia, hay que quitarles su memoria histórica, sus recuerdos. Hay que dejar al invadido amnésico, que no sepa quién es, que no sepa de dónde viene, que no sepa dónde está. Tercera estrategia, hay que quitarle sus conocimientos. Un pueblo tan sabio como el nuestro que inventó el maíz, ¿sabían ustedes que es el principal grano que se produce en el planeta? En segundo lugar está el trigo y en tercer lugar está el arroz. Pues la invención de nuestros abuelos le da de comer a gran parte de gente del planeta. Calendario. Entonces, cuando nuestros tlamatinimes les enseñaron a los misioneros
por qué el Sol tarda 365 días, .2522 en dar la vuelta. Entonces corrieron al Vaticano y le avisaron al Papa Gregorio eso que habían descubierto ellos. Y el Papa ordenó la reforma al calendario juliano y se hizo el calendario gregoriano, que es el que vive hoy toda la humanidad. Pues eso es invento nuestro. Y así podía seguir. Y sin embargo, el mexicano común y corriente se siente inútil, inepto, incapaz de poder crear y recrear y resolver el mundo en el que vive. Siempre tiene que venir gente de fuera. Siempre tiene que ser un extranjero. Es mejor, ese sí sabe. ¿Por qué? ¿Es natural eso? No, no es natural. Es un proceso de colonización. Entonces, nos quitaron la lengua, nos dejaron mudos. Nos quitaron la memoria, nos dejaron amnésicos. Nos quitaron los conocimientos, nos dejaron estúpidos. Cuarta estrategia. Quítenle los espacios. Quítenle los espacios para dejarlos sin raíz. Por supuesto que inmediatamente se apoderaron de las mejores tierras. Hernán Cortés, la ciudad más grande del mundo en 1519 era Tenochtitlan. La ciudad de Madrid tenía 40,000 habitantes. La ciudad de París tenía 62,000 habitantes en 1519. Tenochtitlan no se ponen de acuerdo en que si tenía 300,000 o 500,000 habitantes. Pero por supuesto que era la ciudad más grande del mundo. Los españoles se quedaron cejijuntos y partidifusos cuando vieron la limpieza, la traza de nuestras avenidas y de nuestras calles. Quien ha estado en Europa verá en esas ciudades de esa época son como Tasco aquí en México, callecitas o como Guanajuato. Nosotros teníamos avenidas, canales, trazos de la ciudad moderna, la teníamos nosotros. Llegamos a tal punto que en Tenochtitlan, en ciertas partes de las calles, había mijitorios y excusados públicos. Se quedaban asombrados de la limpieza de la ciudad. Se quedaban asombrados que la gente se bañaba 2 veces al día, cuando menos. Éramos una ciudad muy avanzada. ¿Y por qué tenemos esta visión de nosotros mismos? Y lo que hizo Hernán Cortés fue esa ciudad destruirla piedra sobre piedra. Adolfo Hitler, ese demonio, no se atrevió a destruir París. Cuando los alemanes tomaron París al principio de la guerra, cuando empezaron a avanzar después de la invasión de Normandía, los alemanes tomaron la decisión de dejar París para que no hubiera batalla y destrucción de París. Y esos, los alemanes nazis. Hernán Cortés destruyó la ciudad más grande y más moderna del mundo, piedra sobre piedra. Y sobre ella construyó, nos hizo construir a nosotros sus palacios. Todas las casas que ustedes ven en el centro histórico de la Ciudad de México están hechas con piedras de nuestros edificios. Y no la hicieron los españoles, la hicimos nosotros. Porque los españoles lo único que sabían era construir fortalezas, castillos y fortalezas, murallas. No sabían construir como los árabes. Hay que ir a Granada, hay que ir a Sevilla, hay que ir a Córdoba y conocer el Islam. No, los españoles lo más que podían construir eran fortalezas, castillos. Y se apoderaron de la Ciudad de México. Yo cuando era maestro de la universidad aquí en Oaxaca les preguntaba a los muchachos: ¿quiénes son los dueños del centro histórico de la ciudad de Oaxaca? Chacholtecas, zapotecos, mijes, zoques. ¿Quiénes son? Extranjeros. ¿Y quiénes son los dueños de la
del Centro Histórico de la Ciudad de México, Carlos Slim y sus secuaces. ¿Es natural? No, no es natural. Entonces tenemos que pensar que esa quinta estrategia de quitarnos no solamente los espacios físicos, lo más grave es que nos han quitado los espacios comunitarios, nos han quitado los espacios sagrados. Hoy si usted quiere ir a Montalbán tiene usted que pagar. Hoy si usted quiere ir a la Guelaguetza tiene usted que pagar, porque eso es de ellos, del extranjero, del criollo, ¿sí? Entonces nos han quitado los espacios para dejarlos sin raíz. Guillermo Schulenberg, que fue el que administró el Tepeyac durante 30 años, alemán, cuando se fue, dijo en su última conferencia de prensa que la Virgen de Guadalupe no existía. Eso es lo que dijo ese canalla. Después de 30 años de estar sacando, se va a decir, no, es puro mito la Virgen de Guadalupe. Entonces, nos han quitado la lengua, nos dejaron mudos, nos quitaron la memoria, nos dejaron amnésicos, nos quitaron los conocimientos, nos dejaron estúpidos, nos quitaron los espacios, nos han dejado sin raíz. Y finalmente, el colonizador le quita la espiritualidad al pueblo invadido. ¿Por qué? Porque el último reducto de un pueblo, de una persona, de una familia, es su credo. Bueno, llegaste con la espada, me quitaste todo, pues sí, pero me voy a ir al Tlalocan con mis antepasados. No, eso no existe. Está el infierno y el cielo. Y las llaves del cielo las tenemos nosotros. Fue tan fuerte ese choque que nuestra gente, que no era tonta, cuando vio todas las representaciones de los sagrados que traían los españoles, no veía gente morena. Y entonces los españoles empezaron a aparecer los Cristos negros. Para decirles, bueno, miren, no se achiquen, hombre, también hay para ustedes. Entonces nos quitaron nuestra religión milenaria, que por lo menos tenía 3000 años, y nos impusieron una religión que ni siquiera era de los españoles, porque la religión que trajeron los españoles se crea en Palestina. Y lo que no sabe mucha gente es por qué Isabel la Católica y Fernando se autonombraron reyes católicos. Es como ilógico, ¿no? ¿Por qué se nombraron reyes católicos? Porque como todo mexicano colonizado, yo pensaba que los españoles le habían ayudado a Jesús a cargar el madero. La religión católica en España era nueva, porque en lo que es la península había judíos, había musulmanes, había arios, había religiones ancestrales de los pueblos vascos, catalanes, etcétera, gallegos. Y como Isabel estaba financiada y manejada por el Vaticano, le exigieron que sacara a los musulmanes de la península. Y entonces ellos dijeron, España es católica y quien no sea católico se va con lo que lleva puesto. Entonces ellos vinieron a imponernos una religión a sangre y fuego que ni siquiera era ancestral en ellos. Y nosotros dejamos nuestra religión ancestral por ser como el extranjero. Yo quisiera pedirle a mi esposa, nosotros hicimos este libro que se llama Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Tenemos, entre otros los libros,
tenemos este que es nuestro caballito de batalla, que se llama Historia Verdadera del México Profundo, porque solamente conocemos la historia del México imaginario. Fíjense, un paréntesis, un amigo, maestro y jefe, Guillermo Bonfil Batalla, escribió un maravilloso libro que se lo recomiendo mucho, que se llama México Profundo, una civilización negada. Y dice que este país está constituido de dos países, de dos Méxicos. Un México profundo que hunde sus raíces en miles de años de historia y cultura, y un México imaginario que surge en 1521. O sea, 9.500 años de profundidad y 500 años de un México imaginario. Y dice Bonfil, no es imaginario porque no exista, es imaginario porque siempre ha tenido el poder, desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim, pero nunca ha tomado en cuenta al México profundo. Entonces yo por eso escribí este libro que se llama Historia Verdadera, como un sarcasmo a la supuesta historia que supuestamente escribió un supuesto Bernal Díaz del Castillo, que no existió, y que realmente quien lo escribió fue Hernán Cortés. Y le pongo Historia Verdadera del México Profundo, o sea, esa historia que no viene en el libro de la SEP, esa historia recogida de los historiadores que no son del sistema, que diría don Andrés, que no son maiciados, ¿no? Porque sí hay historiadores críticos. Y bueno, este es un libro muy complejo, muy fuerte. Esto es para una gente que está muy interesada. Lo más valioso de estos libros son las citas, porque no es lo que diga Guillermo Marín, pues yo no soy ni siquiera historiador, pero yo aquí estoy estudiando, investigando a los investigadores, y los pongo, los cito. Pero este libro, que es más delgadito y se lee en una sentadita, este libro es para iniciar la descolonización. Muy sencillo, muy básico. Por eso dice libro de educación básica para la descolonización. Y le voy a pedir a mi esposa, Lucecita, que nos haga favor de leer el prólogo, para que vean lo que estoy diciendo, lo que trato de decir y lo que dice ese libro. Prólogo para profesores y padres de familia. Estimados maestros y padres de familia, este es un libro que aparece con 195 años de retraso. Debió ser impreso junto con la Constitución de 1824. De no ser así, por lo menos en 1884, cuando Porfirio Díaz ordenó la publicación del libro México a través de los siglos. Pero indiscutiblemente que no debió faltar en 1921. Con la creación de la SEP con José Vasconcelos. El Estado mexicano, de manera deliberada, nos ha tratado de desaparecer, sobre todo más de 10.000 años de nuestra historia. Somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad. Somos, igual que China e India, de las más antiguas. Sin embargo, a diferencia de estos países, que construyen su realidad y diseñan su futuro en base a sus milenarias civilizaciones, el Estado mexicano ha optado por una política cultural de desaparecer la historia ancestral y basar este gran pasado solo en la existencia de la cultura mexica de tan solo 196 años de existencia, desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521.
A este limitado tiempo, gracias, a este limitado periodo de historia le han llamado de manera colonizada la historia prehispánica, basándose sin un sentido crítico en la versión de los invasores y la recreación de los historiadores hispanistas. No solo ha faltado un análisis crítico y nacionalista, sino se ha distorsionado la historia para poner a nuestros antepasados como primitivos guerreros, caníbales e idólatras, y a la invasión como un acto heroico, humanista y necesario. Esta lobotomía histórica, cultural y filosófica ha sido el arma más eficaz para sostener 5 siglos de colonización y neocolonización. Ante esta amnesia histórica, al pueblo lo han sometido a un perverso círculo vicioso de ser colonizados, colonizadores de sí mismos. Un pueblo sin una identidad consciente que se sustente en los valores y principios ancestrales de su cultura madre, orgullosos de sus antepasados, de sus logros y alcances que le den seguridad, fortaleza y dignidad. Un pueblo que tenga plenitud en el presente, orgullo de su pasado y confianza en su futuro. Este es el objetivo del libro que tienen en sus manos, porque sabemos que la historia, lo único que puede salvar a este pueblo colonizado, engañado y explotado, es justamente la educación. Y es aquí donde ustedes ocupan un lugar muy importante en la transformación de este país, porque sin memoria histórica e identidad cultural ancestral no puede existir ninguna transformación de la realidad. El pueblo primero tiene que cambiar la percepción de sí mismo para poder transformar la realidad. Es un cambio de adentro hacia afuera. Y eso solo se puede lograr en el sistema educativo. El elemento fundamental radica en la transformación humana. Lo económico, lo político y lo social son solo una consecuencia. Sabemos que solo ustedes pueden sembrar en sus estudiantes y en sus hijos la semilla del orgullo, la dignidad y la autoestima. Gracias por su esfuerzo y su pasión. Gracias. Yo quisiera fijar algunas ideas puntuales. El recuperar nuestra memoria histórica como personas, como familia y como pueblo es fundamental para elevar nuestra calidad de nuestra existencia, para que aquel que nos dio la vida nos puso aquí. Cada uno de nosotros tiene una misión en la vida, cada uno de nosotros. Pero hay millones de personas que nacen, crecen, se reproducen, trabajan, compran, pagan, ven televisión y mueren y nunca supieron qué vinieron a hacer aquí. Entonces, el primer elemento es tomar conciencia de quiénes somos y dónde estamos, de dónde venimos. Y es un trabajo que no lo va a hacer la SEP, que no lo va a hacer Televisa, que no lo va a hacer Canal 7 o 13. Es un trabajo que tienen que hacer ustedes personalmente. Tanto los padres de familia como las personas que trabajan en la docencia, es un imperativo saber quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Darle significado a su vida. Ayer platicaba con unas personas y les decía que en la casa de ustedes en Oaxaca me levanto a las 7 de la mañana, me subo al estudio y termino hasta las 10 de la noche. Y que la